Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, en este concepto, en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo, donde tenemos la utopía de cambiar el mundo para producir, crear un mundo mejor, un mundo nuevo, con bienestar para todos. La idea es abrir el debate, abrir la conversación para buscar una unidad, para emprender un proyecto nuevo. Creemos que el cambio viene de abajo y no de arriba, así es que se necesitarían millones y millones de personas que estuviéramos dispuestos a unirnos en torno a un proyecto nuevo. Muy bien, hemos estado estudiando la historia mundial de los últimos 2500 años y la línea de la historia de México. Ya estamos prácticamente al día en la historia de México, más no en la historia mundial, así es que vamos a pausar un poco la línea de la historia de México para ponernos al día con la historia mundial. En este caso estamos en el siglo XX, estamos en la Guerra Fría. Sigue avanzando esta Guerra Fría, está abarcando prácticamente todo el mundo y ahora llega a América Central, el Caribe y América del Sur. Nuevamente el reconocimiento a Diana Uribe por su canal y por sus materiales increíbles. Nunca dejaremos de recomendárselos. Búsquela, Diana Uribe. Ella aborda temas de la historia de muchos países y de otros temas como prácticamente, en mi opinión, nadie lo hace. Así es que se lo recomendamos. Y esto es lo que les tenemos preparados para hoy. Entonces, no sin antes también pedirle que si considera que valen la pena estos programas, pues que nos ayude a difundirlos, compartiéndolos para que aparezcan en su muro. Estamos en Facebook y en YouTube en Estados Unidos, México, Mundo. Pues muy bien, este es el bosquejo que nos va a ocupar entonces para este programa. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de la Guerra Fría que llega a Centroamérica y al Caribe. Se aborda un poquito Sudamérica, aunque Sudamérica se abarcará en el siguiente programa. Vamos a hablar de Estados Unidos y la Unión Soviética, que son dos proyectos expansionistas. Esos son el enfoque de la Guerra Fría en realidad. México y Centroamérica son dos experiencias diferentes. Esto lo señala Diana Uribe, que vale la pena verlo, entenderlo. También vamos a hablar de las Provincias Unidas de Centroamérica y el Caribe. Ahí había bases militares, plantaciones y el canal de Panamá, lo céntrico, ¿verdad? Golpes de Estado a diestra y siniestra, y esto era por las tierras. También vamos a hablar de la Revolución Cubana, que trae la Guerra Fría a América Latina. Y así entramos entonces en materia más a fondo. Estados Unidos y la Unión Soviética, dos proyectos expansionistas. La Guerra Fría es un orden global que va a ir recorriendo diferentes regiones del mundo hasta meter a todo el planeta dentro de esa bipolaridad. Recordemos que en las conferencias de Potsdam y Yalta había quedado claro cómo iba a ser el reparto del mundo. Europa del Este había quedado del lado de la Unión Soviética. Ahí inició la Guerra Fría. De ahí pasó al Asia por vía de la Revolución China, a través de los procesos de descolonización respecto de los franceses y de la intervención norteamericana. Ya pasamos lo que sucedió, o repasamos lo que sucedió en Vietnam, en Camboya, en Laos y en toda la región. Ya vimos que la Guerra Fría llega a África también a través de procesos de descolonización. Dentro de su recorrido, la Guerra Fría va a llegar a América Latina, primero a Centroamérica y el Caribe, y más tarde a Sudamérica. La Guerra Fría es una mirada, una situación política y militar bipolar que interpreta las situaciones que se han dado en los países de una determinada manera. No se inventa las historias, sino que les da un giro. Las ve desde el contexto de economía, capitalismo, comunismo y militar. Se trataba de dos proyectos militares respecto de dos expansiones, la de Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre dos marcos ideológicos que lo determinaba todo, o capitalismo o comunismo. Resulta que dentro de ese mismo orden de ideas, en algún momento la Guerra Fría va a llegar a América Latina. Estados Unidos había empezado su proyecto de expansión y desarrollo de toda una revolución industrial. Después de la Guerra de Sucesión, cuando el norte industrial va a derrotar al sur esclavista, cuando ya el ferrocarril une dos partes, Estados Unidos empieza a expandirse. Su proyecto expansionista tiene que ver con el unir el Atlántico con el Pacífico. De eso se trataba absolutamente todo, pues lo consideran su dominio. Ya vimos también que la Unión Soviética se fue anexando cualquier cantidad de pueblos en su proyecto zarista, primero como la Tierra de los Ares y después como Unión Soviética, y que se había metido con las repúblicas del centro de Asia y con las repúblicas bálticas y con las transcaucásicas. Así también Estados Unidos se va a ir anexando una gran cantidad de territorio de los que le van quedando de lado, de los que le van quedando al lado. Ambos proyectos son de expansión y la ideología es lo que da piso a estos proyectos. Uno en nombre de la democracia y el otro en nombre de la igualdad. Los dos van montando toda su historia a lo largo del planeta. Estados Unidos empieza a consolidarse y en el momento en que las colonias americanas que pertenecían al Imperio Español se independizan totalmente de España, es cuando se va a dar la expansión norteamericana. Termina un orden histórico, el orden colonial español, e inmediatamente empieza otro,
que es la expansión de Estados Unidos. Dentro de ese orden de ideas, los pueblos de Centroamérica van a quedar en sándwich, van a quedar en el momento por donde se va a expandir Estados Unidos. A ellos les va a tocar primero porque es que están ahí, encima. Recordemos que Estados Unidos había desarrollado una política de guerra contra México, y en esa guerra, a partir de 1848, México fue obligado a ceder una cantidad impresionante de tierras: California, Arizona, Texas, Utah, Nevada, y más adelante Colorado, Nuevo México, Wyoming, o sea, todos los estados, inclusive que hoy tienen nombres en español, porque ¿de dónde cree usted que va a salir que San Diego o El Paso? ¿De dónde salió eso? Pues era mexicano. Les van a quitar una parte gigantesca. México en un momento dado llegó a ocupar un territorio comprendido entre Panamá y el estado de Colorado en Estados Unidos. O sea, llegó a ser una cosa impresionante. Le van a quitar casi el 67% del territorio original, y como le quitaron todas esas tierras, quedan con una deuda con México, me refiero a Estados Unidos, y un problema de frontera de Padre y Señor nuestro, dice Diana. Porque precisamente por todos esos territorios que le fueron arrebatados es que hoy es el famoso problema de los ilegales, entre comillas. Es toda la gente que era de esos territorios y ahora quedó fuera de lugar porque esos son de Estados Unidos. Entonces, quedan en una deuda con México que hace que de todas maneras con México tengan una actitud un poco menos fuerte de la que pueden tener con otros países. En 1910, México va a hacer una revolución, la primera del siglo XX, antes de la revolución bolchevique. Y esa revolución va a crear un imaginario poderosísimo, importantísimo para los mexicanos. La revolución dura décadas en consolidarse hasta que el presidente Lázaro Cárdenas en los 1930 va a nacionalizar el petróleo y otros recursos. Estados Unidos no va a impedirlo. Primero, por la deuda que tiene con México. Segundo, porque no se quiere meter en asuntos internos mexicanos, y así los mexicanos logran salvarse de una injerencia directa de Estados Unidos gracias a esa revolución, a su fuerte nacionalismo mexicano. Por ello es que se dice pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. A ellos les ha tocado montarla de mero mero para evitar ser barridos, como le ha sucedido a otros países. México logra pararse en sus dos pies y van a defender la mitad del territorio que les quedó. México tiene la conciencia histórica de haber sido el centro del imperio azteca, de haber sido ellos, los aztecas y los mayas, y de haber sido el centro del imperio español. El imperio español era México y Perú, los aztecas y los incas. Los demás éramos estados subsidiados, dice Diana Uribe de Colombia. Perdón. México tiene un imaginario de haber sido muchas veces poderoso, y ese imaginario le ayuda mucho cuando el proyecto de expansión de Estados Unidos le pasa por encima. Los demás países de lo que va a hacer, de lo que va a conformar Centroamérica, no van a tener esas oportunidades, esas posibilidades. Primero tuvieron que considerar a qué árbol se arrimaban, porque cuando se independizan de España, pues hay que ver a dónde se meten. O sea, la idea era colocarse en los proyectos grandes. En ese momento ellos se van a unir, en principio, a México, pero rápidamente se van a ir independizando de ese bloque y van a formar las Provincias Unidas de Centroamérica. Eso sucede en el territorio de Centroamérica, que es donde se estrecha el continente. Recordemos que nuestro continente tiene un bloque gigantesco que son Estados Unidos, Canadá y México, y luego se empieza a estrechar hasta volverse delgadito, donde uno ya puede pasar de un océano a otro, que es Panamá, y se vuelve a ensanchar bajando por Colombia, y se convierte en un gigantesco barrigón en Brasil, y luego va formando un triángulo hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Eso es la parte continental. En la parte insular, por su parte, hay una cantidad de islas en el Caribe que están unidas con nosotros en todas estas historias. Entonces, en el momento en que se da la guerra de independencia con Cuba, Estados Unidos se toma lo que va a ser Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En Cuba queda una cosa que se llama la Enmienda Plata, que significa que ellos pueden intervenir, o sea, Estados Unidos, en Cuba en el momento que les provoque y sientan amenazada su seguridad. Y Puerto Rico queda en calidad de Estado libre asociado. O sea, Puerto Rico no tiene opción a un desarrollo independiente de Estados Unidos, porque desde el momento mismo que se da la independencia, Puerto Rico se va a volver una especie de indemnización que le dan a Estados Unidos en París. Quedó anexado prácticamente y su historia comprometida con la historia de Estados Unidos. Todos los destinos de América Central y del Caribe van a quedar unidos a Estados Unidos. Primero, por el proyecto de expansión. Pero lo que va a determinar realmente los intereses estratégicos de Estados Unidos en el área, aquello de lo cual se va a tratar todo el proyecto de expansión, es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá será para Estados Unidos como la India para los británicos. Es de lo que se trata el asunto, porque es la posibilidad del paso del Atlántico al Pacífico.
Cuando se dan cuenta que eso se puede hacer por ahí y los franceses habían dejado abierto el camino y ya no se podían volver a meter, entre otras cosas porque ya va a estar establecida la doctrina Monroe, América para los americanos, que es un convenio que declara que Europa no se puede meter acá de ninguna manera, y después del fracaso de la construcción del canal por los franceses y después de llegar el momento del asunto con Colombia y el nacimiento de Panamá, el canal se va a volver lo más importante. El canal de Panamá es el objetivo de todo lo que está pasando, y todo cuanto suceda de para arriba y de para abajo tiene que ver con la construcción de ese canal panameño. La expansión de Estados Unidos tenía como fin unir la costa este con la costa oeste. Por eso empezaron el ferrocarril desde una costa y desde la otra, que se encontraban en el centro. En esa obra murieron miles y miles de chinos. Entonces, lo mismo que había hecho con el ferrocarril, que habían hecho con el ferrocarril, ahora lo iban a hacer con un estrecho para poder pasar las mercancías de un lado al otro, teniendo en cuenta que Estados Unidos no queda cerca de ninguna otra cosa. América tiene un par de océanos a los lados. Eso no queda como en Europa, que si usted se pone expansivo termina en África o en Asia. Acá, si usted se pone expansivo, le toca una mano de charco larga. Entonces, lo que es importante es comunicar esos dos océanos, porque entre otras cosas, un día mandaron un barco de Cuba a Filipinas y se les demoró 69 días en dar toda esa vuelta por el Cabo de Hornos, que es como otra magallanada. Así no se puede. Pues eso toca poderlo conectar por donde es más estrecho el mapa. Y en el mapa lo más estrecho es Panamá. Había la posibilidad de Nicaragua o Panamá, pero en Nicaragua en esa época hubo un terremoto y el carácter telúrico de Nicaragua fue un argumento que se usó en contra. Ellos tenían una estampilla con un volcán y esa estampilla la utilizaron como prueba de que cómo iban a hacer un canal en el lugar donde más tiembla. El asunto es que el canal se hizo en Panamá. Ese canal lo va a determinar todo. Entonces, sabiendo que se va a hacer un ferrocarril y luego un canal y que eso va a estar bajo el control de Estados Unidos, militarmente hablando, es un proyecto de Estado, es un proyecto con recursos ilimitados, militarmente custodiado en todas sus formas. Es un proyecto, digamos, que pone en ventaja a Estados Unidos sobre Centroamérica. Entonces, de ahí para adelante empiezan a hacer negocios que es comprar una cantidad de tierras en los países de Centroamérica para sembrar banano. ¿Quién va a comprar esas tierras? Pues viene la inversión, porque la inversión ya va a la fija. Si usted tiene por dónde pasar eso, si usted es el dueño de la ruta, pues usted empieza a comprar un poco de tierras porque por ahí va a pasar la carretera. Entonces va a empezar a comprar una cantidad de tierras, una compañía que se va a llamar la United Fruit Company, una compañía bananera. Hubo otras, pero la United Fruit es especialmente la más importante y va a comprar la mayor cantidad de tierras cultivables. Entonces, ya no pueden tener ejércitos estos países que formaron parte de México, que luego se independizaron y se convirtieron en las Provincias Unidas de América Central. Ese proyecto duró 15 años, pero luego se disolvió como la Gran Colombia. El Salvador inició un movimiento separatista. El Salvador tenía 14 familias que controlaban todo el país y esas 14 familias no estaban interesadas en pertenecer a un bloque histórico, sino que querían mandar ellas solas. De la misma manera que los Emiratos Árabes no quisieron pertenecer a todo el proyecto de la Arabia Saudí, sino que se independizaron en pequeños emiratos. Así El Salvador se independiza y al hacerlo se disuelve el proyecto de las Provincias Unidas de América Central, que era equivalente a la Gran Colombia para Centroamérica. Quedan solitos y solitos va a ser mucho más difícil afrontar lo que venía. De ahí en adelante Estados Unidos les prohíbe tener ejércitos porque se vuelven área estratégica de los intereses norteamericanos. Así que va a haber unas especies de guardias pretorianas, de militares que van a custodiar las plantaciones o las bases. Aquí va a haber una política de bases y de plantaciones. En las islas del Caribe van a haber muchas bases, pero también va a haber plantaciones, digamos, es combinado. Una de las bases que se va a hacer en esa época, que todavía está y que levanta toda la ampolla que ustedes quieran a medida que pasan los días, es la base de Guantánamo, Cuba. Haití también se va a volver una base. La República Dominicana, todos estos pueblos van a estar metidos en bases o en plantaciones o en ambas. Ahí va a haber una custodia directa de Estados Unidos y esa custodia, esa guardia pretoriana va a estar ligada a las élites de los pueblos de Centroamérica que van a derivar su poder de su alianza con la compañía bananera. La compañía bananera va a llegar a tener mucho poder porque va a controlar las carreteras, los medios de comunicación, todo. Se van a convertir en un estado dentro de un estado. ¿Qué pasa con esto? Que Centroamérica, que puede desarrollar su proyecto de Estado nacional porque no tiene ni ejército ni autonomía, porque el verdadero estado va a ser la United Fruit Company. Otra vez, ¿qué pasa con esto? Que Centroamérica
no va a poder desarrollar su proyecto de Estado nacional porque no tiene ni ejército ni autonomía, porque el verdadero Estado va a ser la United Fruit Company. Por eso es que estos pueblos les van a suscribir el nombre de repúblicas bananeras, banana republics, porque están metidos dentro de la coordenada de los intereses de la United Fruit Company. Y eso va a hacer que no puedan desarrollar un marco institucional, un gobierno, un parlamento, ni una separación de poderes, que no haya una modernidad, que no haya fiscalías, sino lo que va a haber es cantidades de dictadores sucedidos una y otra vez, una concentración altísima de la tierra porque está toda en manos de la United Fruit Company. Casi toda la tierra está en manos de ellos y va a haber cualquier cantidad, digamos, de control sobre estos pueblos. Tampoco se van a poder industrializar porque la base es el banano, el café y el azúcar. Esos son, digamos, los puntos fundamentales sobre los cuales se van a desarrollar estos pueblos. Entonces, tampoco se va a poder industrializar, tampoco van a poder ser autónomos porque están comprometidos. O sea, pasan desde la independencia española a hacer el proyecto de expansión de Estados Unidos. No alcanzan a tener ni 15 minutos de independencia cuando ya están montados en otra película que tampoco los va a dejar ser autónomos. Esto va a permitir intervenciones directas. Cada vez que se da algún tipo de movimiento de reforma agraria, inmediatamente intervienen porque la forma agraria es contra quién? Pues contra la United Fruit Company. Entonces, inmediatamente va a haber movimientos de intervención directa, ya sea a través de los marines, como se hacía al principio, o a través de golpes de la CIA, como se haría después. Estos pueblos quedan tutelados de una manera en la que no se van a poder separar ni a tener su propio destino. En ese momento es cuando se van a meter con la República Dominicana. La isla de la Dominicana está conformada por dos entidades históricas diferentes, la República Dominicana y Haití. Están en la isla La Española y ambas van a ser bases y cultivos fundamentales del proyecto de expansión norteamericano. Los dominicanos con su merengue y los haitianos con el soca van a compartir un destino trágico. En República Dominicana va a haber una intervención directa de marines y en Haití también. En Haití en Haití eso se va a convertir en una base y Estados Unidos se va a meter ahí y de ahí en adelante el derecho de intervención se lo abrogan por los intereses históricos que esa región significa para ellos. Entonces, esto primero pasa en la Dominicana, pero estas dos intervenciones van a generar un odio muy grande y unas resistencias poderosísimas y van a crear un resquemor grandísimo porque pues son intervenciones, son golpes de mano y de aquí en adelante estos golpes se van a dar cada ratico. Después se va a dar en Guatemala y mucho más adelante en Granada. Las intervenciones van a estar a la orden del día y no hay quien diga que no, porque eso es lo que ellos llaman un destino manifiesto. El Canal de Panamá va a quedar como eje estratégico de todo el proyecto. Entonces, estos pueblos no van a tener una posibilidad de desarrollo y cada uno de ellos va a tener las mismas condiciones. Son poblaciones muy sometidas con una altísima concentración de tierras, o sea, muchas tierras en manos de muy pocas personas. Y eso hará que esas condiciones tan desiguales de poder se fundamenten en los dictadores. Esos dictadores van a llegar a hacer carrera en la literatura, en lo que Conrado Zuluaga llamaría la novela del dictador, una cantidad de novelas de la literatura latinoamericana que hace alusión a todos estos, desde el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Joel Supremo de Augusto, Roa Bastos, pasando por la fiesta del Chivo que salió hace poquito de Vargas Llosa, pasando por las crónicas de El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. En todos lados va a haber una consecutiva narración a los dictadores en América Latina porque van a ser la figura, sobre todo en la primera parte que vemos ahora, que es Centroamérica y el Caribe. Van a ser dictaduras increíbles. En Guatemala va a haber 145 años de dictadura y 5 de democracia a la fecha del tiempo en que termina la Guerra Fría en 1989. Dictadores como Rafael Carrera van a durar 27 años. En Honduras va a haber 140 años de dictadura y 10 años de independencia también a la fecha del momento en que termina la Guerra Fría. Entonces, pues así no se alcanza a consolidar un proceso y van a quedar bajo toda esta área de influencia metidos en monocultivos. O sea, ellos no tienen ni siquiera la manera de escoger sus factores de desarrollo. Si hubieran querido industrializarse, ¿cómo se van a industrializar si todo el país le pertenece a la compañía bananera y lo único que cultivan, aparte del banano, es azúcar y café? Estas condiciones históricas no permiten desarrollos diferentes o procesos de integración, como sucedió en México con la Revolución Mexicana. Si bien la Revolución Mexicana, que hizo la reforma agraria, no tuvo la cobertura que se hubiera necesitado,
si fue lo suficientemente importante para integrar una nación. En Centroamérica y en las islas del Caribe no se va a poder integrar una nación porque las tierras están centradísimas. La oportunidad de empleo es muy escasa, la economía es de jornaleros y no son estados autónomos. Entonces, no hay las condiciones que permitan que estos pueblos desarrollen un proyecto de país. Las comunidades están muy separadas unas de otras. Guatemala es un país muy indígena. Ellos no van a ser integrados a estos modelos de desarrollo. Digamos, los pueblos indígenas van a quedar marginados de la marginalidad misma en que estaban estos países. Entonces, la cosa es bastante complicada. Por las mismas condiciones históricas tan complicadas, se van a suscitar cantidades de levantamientos. En Nicaragua se va a presentar entre los dictadores Somoza, primero Somoza papá y luego Somoza hijo. Estos personajes van a ser dictadores crueles, despóticos. Nicaragua llega a ser pues prácticamente la finca de Somoza. Surgió la disputa entre si era León o Granada su capital y al final optaron por Managua. En época de papá Somoza va a haber un levantamiento de un señor que se llama Augusto César Sandino. Y por eso, cuando más adelante se presente lo que va a ser la revolución nicaragüense, que va a ser en 1979, van a ser los sandinistas, por Sandino, los que van a desarrollar ese proceso de revolución. Y dentro de ese mismo orden de ideas, el levantamiento que se hizo en El Salvador lo haría un hombre llamado Farabundo Martí. Farabundo Martí. Por eso, en la época de las guerras del Salvador, el grupo que buscaba la reforma agraria se llamaba Frente Farabundo Martí. Es decir, hay personajes que en su momento hicieron un intento de reforma agraria. Todo el problema aquí es de tierras. Es el problema para la reforma agraria, porque está tan concentrada la tierra y es tan imposible el acceso de la población a una calidad de vida que la pelea por las tierras. De nuevo, todo el problema aquí es de tierras. Es el problema para la reforma agraria, porque está tan concentrada la tierra y es tan imposible el acceso de la población a una calidad de vida que la pelea por las tierras va a atravesar de principio a fin todo el esquema de Centroamérica y América Latina, pero fundamentalmente de Centroamérica y el Caribe. Otra cosa que favoreció a México que no le pasó al resto es que cuando Alemania empezó su proceso de expansión, Estados Unidos es que cuando Alemania empieza su proceso de expansión, Estados Unidos, al meterse en Filipinas y arrancan para el Pacífico, en ese momento se encuentran con dos procesos de expansión que se están dando simultáneamente, el de Japón y el de Alemania. Alemania, que recién se había convertido en un Estado nacional y se levantó con hambre de colonialismo en un mundo ya repartido, le tocaban las orillas. Y Japón, que tenía un proceso de expansión tanto continental como en las islas. Entonces, en algún momento se encontrarían con Estados Unidos si todos querían expandirse al Pacífico. En ese contexto, durante la Primera Guerra Mundial, que es en los momentos en que se está consolidando la Revolución Mexicana, los alemanes le propusieron a los mexicanos que si se unían a ellos contra Estados Unidos, le declaraban la guerra a los gringos y así recuperarían los territorios que Estados Unidos les había quitado desde 1948. ¿Cómo les quedó el ojito? Entonces, claro, Estados Unidos, ante la amenaza de que México pudiera pararle bolas a los continuos coqueteos de Alemania, decidieron no meterse con ellos, no interferir en sus revoluciones, no interferir en las nacionalizaciones de Lázaro Cárdenas, ni nada de esos procesos. Mientras que en las repúblicas de Centroamérica, en los países centroamericanos donde no existían esas condiciones, Estados Unidos mandaba completamente el destino de sus pueblos. Es una diferencia grandísima que hay entre el mundo de Centroamérica y el mundo de los mexicanos, que lograron mantenerse en una coyuntura tan delicada como esta. Entonces, esas son las condiciones como están dadas. O sea, así están las dictaduras, los frecuentes levantamientos contra las dictaduras, los mártires que las dictaduras van a asesinar, los pueblos que van a masacrar para evitar la reforma agraria y las continuas intervenciones norteamericanas para impedir que se vaya a dar una reforma agraria y que se vaya a dar porque una reforma agraria se daría sobre las tierras de la United Fruit Company y eso sí afecta directamente los intereses. Y los dictadores, pues, son famosísimos. El famoso chivo que era Trujillo, Somoza, Papá Doc y Nadeok en Haití, y después va a apoyar a todos estos dictadores
y después van a apoyar a todos estos dictadores porque sobre ellos están montados los poderes, la estructura del dictador de la Guardia Pretoriana, más la clase dirigente que deriva su poder del apoyo a Estados Unidos, más Estados Unidos que es el que manda a la hora del té, porque a través de la compañía es el que va a ser el que va a mandar estos países. Es una coyuntura reiterativa. Entonces, en Guatemala se va a dar una circunstancia en que un presidente, Arben, va a hacer la reforma agraria y en ese momento contra la United Fruit Company va a expropiar tierras que no estaban siendo cultivadas y que pertenecían a la United Fruit Company. Y en el momento en que la expropia y la reparte entre los campesinos, resulta que Forrest Dulles, que era en ese momento uno de los artífices de toda la estrategia de la Guerra Fría en Estados Unidos, secretario general, en ese momento Forrest Dulles había sido abogado de la United Fruit Company entre sus cositas que había hecho en la vida. Ese tipo no va a dudar en invadir Guatemala. No la invade no la invaden directamente con Marines, como hicieron con la República Dominicana, sino a través de aviones comandados por la CIA, golpes de la CIA. Y aquí nos inventamos otra formulita. La formulita consiste en hacer un golpe de Estado como el que se hizo en Irán en 1951 contra Mossadegh para revertir la nacionalización del petróleo iraní. Y ese golpe de Estado y poner al Shah de nuevo en el poder ya sobre la base del apoyo de la CIA es una de las cosas que en el futuro orientaría las bases para la revolución fundamentalista islámica. Sabiendo que ese golpecito de Estado funcionó, deciden hacer el golpe de Estado indirecto, o sea, a través de aviones que eran de la Segunda Guerra Mundial, los pintan de otro color, los pilotos de la CIA los van a pilotear y le hacen el golpe a Guatemala, porque dicen que Guatemala había recibido armas checas. Entonces dicen que si llegan armas checas, ya ahí se están empezando a meter los comunistas y porque el Partido Comunista había apoyado la nacionalización de las tierras. Ese, digamos, es la primera muestrita, que es lo que va a cambiar realmente, ¿qué es lo que va a cambiar realmente? ¿Qué es lo que en serio va a vincular a la América Latina con el proceso de la Guerra Fría? Porque hasta ahora no estamos viendo sino un problema interno de Estados Unidos con los pueblos alrededor de los cuales se está dando una expansión y con la construcción del Canal de Panamá. Todavía no hay ahí tema. Lo que va a vincular a América Latina con la Guerra Fría, lo que la introduce en el orden geopolítico bipolar, va a ser la Revolución Cubana. Por eso decíamos que la Guerra Fría empezó en Europa con la división de Europa del Este. Se fue para el Asia por la vía de la Revolución China y llegaría a América Latina por vía de la Revolución Cubana. Y, por supuesto, llegó a África por la descolonización. O sea, el factor que nos inscribe dentro de este orden histórico es la Revolución Cubana. ¿Por qué? Cuba tenía su dictador. Todo el mundo tenía su dictador, que de nuevo había, ¿verdad? Entonces el suyo era Batista, y Batista era una bestia peluda, porque no solamente era dictador, cruel, corrupto. El tipo era tan corrupto que a él personalmente le pagaban intereses los casinos por el funcionamiento. Tenía acciones en los casinos, en redes de prostitución, tenía acuerdos con la mafia de Lucky Luciano y todos ellos para que funcionaran. Esas cositas se ven en El Padrino número 2, cuando se están repartiendo ese ponqué en la terraza de Hyatt, de Eman Roth, que es el mapa de Cuba. Entonces tenían todas estas cositas. Cuba era el burdel de Estados Unidos. Estados Unidos, como había tenido la prohibición del alcohol durante tanto tiempo y Cuba quedaba a 90 millas y en Cuba toda pachanga era posible, pues se empachangaron en Cuba y allá eran los grandes fiestonones y esto creaba un mundo pequeñito en el cual gozaban los norteamericanos, las élites cubanas. Pero el mundo mulato, el mundo negro estaba totalmente excluido, siendo Cuba un país fundamentalmente afrodescendiente. Estaban completamente excluidos de ahí, tanto que el barrio, el Vedado, se llama Vedado porque no podían entrar allá ni los mulatos ni los negros. Estaba vedado para ellos. Entonces, dadas las condiciones de indignidad, miseria, hambre, prostitución en que vivía la isla, un grupo de intelectuales va a empezar un levantamiento, pero digamos un levantamiento que lo único que pretendía era devolverle condiciones de dignidad a la isla. No es más, pero como están las cosas planteadas, cualquier levantamiento va a afectar los intereses de Estados Unidos en la región y por eso es lo del asunto de la enmienda Plata. Entonces, cuando se produce el levantamiento y se produce esta revolución, inmediatamente Estados Unidos reacciona con un bloqueo continental y la OEA, la Organización de Estados Americanos, va a cumplir una función específica dentro de la Guerra Fría, que es, digamos, mantener el orden de la Guerra Fría, básicamente en la región.
y va a bloquear a Cuba, y Cuba, al quedar completamente bloqueada y a 90 millas de Miami, le va a proporcionar a la Unión Soviética la papaya de la que muchas veces hemos hablado. La Unión Soviética no se hubiera podido meter en América Latina de acuerdo con lo pactado en Potsdam, porque esto en la servilleta quedó clarísimo. América Latina era zona estratégica de influencia de Estados Unidos, pero si Cuba queda bloqueada y queda a la deriva, la Unión Soviética sí le puede preguntar qué se te ofrece, contame, te veo solita, ¿qué necesitas? Entonces Cuba no tiene más remedio. Si iba a ser o no comunista en un principio, no podemos saberlo, pero ella no tiene más remedio porque está bloqueada. Bloqueada quiere decir que ninguno de los países de América puede comerciar con ella, so pena de sufrir sanciones de parte de Estados Unidos. Eso se llama un bloqueo. Entonces, Cuba queda, imagine una isla, si usted bloquea una isla, pues ahí se apaga y vámonos. Porque es que, ¿qué hace? No es que las islas todo, no es que a las islas todo llega, hay que traerlo todo. Ellos no producen sino azúcar. Entonces ese bloqueo le va a dar a la Unión Soviética las condiciones para meterse en América Latina en la situación más favorable del mundo, a 90 millas de Miami, más chévere, ¿para dónde? En el momento en que la Unión Soviética garantiza a Cuba absolutamente todo lo que necesite, con lo estratégico e importante que le es, la Guerra Fría habrá llegado a la región oficialmente. La Guerra Fría ha llegado a América Latina. Y esto tiene condiciones distintas en el Caribe y Centroamérica de las que tienen en Sudamérica, porque en América del Sur los países sí tienen un desarrollo mucho más grande. Hay instituciones, hay más autonomía, hay otras cosas que hacen que las intervenciones de América del Sur sean indirectas, hacia fracciones, hacia partes del gobierno. En Centroamérica y el Caribe esto fue directo. Entonces, es, entonces, se intentó invadir a Cuba pensando que el pueblo los iba a apoyar, por un lado. Por otro lado, ahí hay un caprincipio, ahí hay una estrategia norteamericana. Ahí hay un momento en que va a salir Eisenhower y entrar Kennedy. Kennedy, que es un demócrata que tiene un montón de compromisos con la lucha por los derechos civiles y que tiene una orientación diferente, considera que la invasión a Cuba ya está pactada, pero no le da el apoyo de la aviación y al no darle ese apoyo, la invasión no se puede consolidar y se vuelve un fracaso. Este fracaso va a ser sumamente grave desde el punto de vista estratégico para Estados Unidos y va a fortalecer increíblemente la revolución cubana. La revolución cubana empieza a crear un imaginario histórico que va a irradiar toda la América Latina, América del Sur, América Central y el Caribe. Esto va a ser un epicentro que va a cambiar las condiciones históricas y les va a dar un contenido ideológico diferente, porque todos los desacuerdos, la revuelta, las luchas por la reforma agraria, todo eso que se estaba dando, ahora se va a convertir en un proceso que puede tener una afiliación ideológica directa con Cuba. Y al tenerla, ahí el comunismo, que es de lo que se trata la bipolaridad de la Guerra Fría, hace su presencia, digamos, desde el punto de vista norteamericano y soviético también. O sea, ella queda en sándwich entre los dos. Esto hace que de aquí en adelante ningún experimento de ninguna variedad en América Latina toda pueda consolidarse, porque inmediatamente llama una intervención, porque bajo el manto de la Guerra Fría, todo se puede volver una amenaza y todo es susceptible de llevar el comunismo a la región. En épocas de Eisenhower, la meta con América Latina era mantener la región tranquila y a los comunistas fuera. A partir de ese momento entra todo el andamiaje de la Guerra Fría. Durante el tiempo de la Guerra Fría no sería posible, bajo ninguna circunstancia, ninguna alternativa política distinta a la aprobada por Estados Unidos. No podría darse el caso de presidentes como Lula en Brasil, ni Evo Morales en Bolivia, ni Chávez en Venezuela, ni Michelle Bachelet en Chile, ni el nuevo gobierno del Uruguay. Para nada. Ninguna de esas posibilidades, ninguna exploración política divergente, distinta, hubiera sido posible durante la Guerra Fría. Por eso tuvo que acabarse la Guerra Fría para que hubiera otras formas de política en América Latina y por eso las guerras que estallarán en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua no se van a poder resolver durante la Guerra Fría porque en este contexto, cuando la mecha prenda en El Salvador y en Nicaragua, ya la Guerra Fría va a alimentar este conflicto en la medida en que Estados Unidos va a meter las guerrillas de los contras para apoyar cuando triunfe la revolución nicaragüense más adelante en tiempos de Carter. Después, cuando viene una línea dura, entonces le mete la guerrilla de los contras y de esa manera va a ser muy complicado, digamos, que haya una escogencia de destino histórico. Más adelante pasará lo de Chile y muchas otras cosas que son las que comentaremos después. Entonces,
Aquí se va dando una característica política en la que la Guerra Fría le va a dar un tono. La Guerra Fría no crea esto. La Guerra Fría se aprovecha de una condición histórica dada y le da un enfoque. Esto es a grandes rasgos lo que pasa en América Central y el Caribe. Esto es a grandes rasgos cómo llega la Guerra Fría a la región. Pero nos falta todo el sur, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, lo que va a ser el cono sur, el plan Cóndor, las dictaduras en el sur del continente y cómo nos va a tocar esa versión de la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene una versión distinta para cada uno. En Europa del Este son los misiles, los cohetes y toda la amenaza de la nuclearización de la OTAN. En Indochina son las intervenciones en estas guerras y en América Latina son estas doctrinas, incluida la doctrina de seguridad nacional, que son las que van a determinar las coordenadas históricas de nuestro tiempo. Es así entonces como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y le agradecemos mucho y esperemos que haya sido de agrado y de instrucción para todos. De nuevo, si cree que estos programas valen la pena, le pediríamos que nos ayude a compartirlos. De nuevo, muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima.